Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Amigos con Derechos, el podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de esta apuesta del Instituto. Hoy nos vamos a centrar en el tema migratorio. Ese va a ser un poco el eje transversal de nuestra conversación, pero que va a tener como marco un proyecto que lleva por nombre Del desplazamiento a la integración, construyendo comunidades productivas y protectoras. Ese es un proyecto interesante que tiene además, lo cual es más interesante aún, muchos socios que lo hacen posible, lo cual a su vez para un proyecto siempre es una complejidad y una posibilidad, pero de eso hablaremos con nuestros invitados en un ratito. Pero claro, se centra en la lógica de los últimos 10 años y el panorama migratorio de varios países de la región latinoamericana, que ha cambiado sin duda de manera relevante a partir de la crisis humanitaria en Venezuela. Quiero presentarles a nuestros invitados, creo que nos van a permitir abordar de lleno el tema, conocen el proyecto a fondo, están muy involucrados en el mismo, así que será bueno escucharlos y aproximarnos a esto. En primer lugar, quiero presentarles a Mario Cepeda. Él es magíster en antropología por la Universidad Católica. Bueno, es licenciado también en antropología por la misma casa de estudios. Y él se especializa en temas de memoria y justicia transicional. Le interesan también los temas ligados a educación y a relaciones interculturales. Mario, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte en el programa. Hola, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación. No, es un placer por estar aquí. Es un gusto. Y también está con nosotros Stephanie Karin Borius, doctora en antropología, con un certificado en estudios latinoamericanos por la Universidad de la Florida. Ha sido profesora auxiliar en Eastern New Mexico University en los Estados Unidos, y sus investigaciones se han enfocado en procesos de aprendizaje de conocimientos botánicos, miren qué interesante, entre niños andinos, y en lo que significa crecer en zonas rurales del Perú, siempre con una mirada ligada al mundo laboral, al mundo de los trabajadores. ¿Cómo estás, Stephanie? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por haberme invitado también. Muy contentos también de tenerte en el programa. Bueno, comenzamos. Mario, ¿cómo llega este proyecto al IDEPUC y cómo el IDEPUC se interesa en un tema que tiene que ver con migración? Claro, comencemos. El IDEPUC tiene una línea ya de muchos años atrás vinculada a movilidad humana, que entendemos que es los procesos que implican diferentes fenómenos, desde la migración, el desplazamiento, pero también, por ejemplo, la trata y tráfico de personas, etc. Entonces hay una especialización muy grande en el IDEPUC en torno a estos temas y un interés por reconocer que es un tema que afecta la situación de los derechos humanos en el país y que lamentablemente no es completamente abordado, comprendido, sobre todo en términos de política pública. Hay mucho trabajo de sociedad civil, pero muy poco avance en términos de política pública y de interés por parte de las autoridades. Entonces el IDEPUC busca hacer incidencia ahí. Este proyecto es parte de una iniciativa global que se llama Lives in Dignity, es una iniciativa financiada por la Unión Europea y que es monitoreada por UNOPS, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Gestión de Proyectos, y que lanza convocatorias anuales en torno a diversos fenómenos migratorios en el mundo. Hace unos años lanzó una de las convocatorias en torno para entender la migración venezolana en la región latinoamericana, en la que el Perú era uno de los países priorizados. Y en ese digamos, contexto, un conjunto de socios en los que el IDEPUC forma parte, presentamos el proyecto para comprender los tránsitos migratorios de las personas venezolanas afectadas por desplazamiento en Perú y Ecuador, ¿no? Y es por eso que, como decías tú al inicio, es un proyecto en consorcio que reúne a diferentes instituciones. ¿Quiénes están, Mario? Por el lado peruano estamos el IDEPUC, está la agencia de UNESCO en el Perú, ¿no? Está una ONG que lidera el consorcio, además, que se llama WeWorld, y también colabora el IDL. Y por el lado ecuatoriano tenemos a una ONG llamada Child Fund y también a la Universidad de la SUAY. Ah, interesante. Dos universidades. Somos dos universidades. Y sin embargo, cada una de nuestras universidades aporta de manera distinta. Mientras que la Universidad de la SUAY, por ejemplo, se caracteriza por tener mucho contacto directo con las personas afectadas por desplazamiento y aporta en actividades, por ejemplo, vinculadas al desarrollo de capacidades productivas e incluso a la convalidación y reconocimiento de títulos profesionales. En el IDEPUC lo que hacemos es el otro lado de la academia, en la producción de conocimiento, generación de evidencias y eventualmente la incidencia en política pública. Correcto.
Estefanía, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Qué se ha buscado con él? ¿Qué se ha querido obtener? Bueno, en la parte de Perú, yo con una colega hemos sido encargadas de un poco identificar los patrones y las dinámicas de la inserción laboral de las personas refugiadas y migrantes en la región Piura. O sea, si bien pensamos abarcar otros ámbitos, pero por la misma presencia, ¿no?, de las personas en diferentes regiones fuera de Lima, era prácticamente imposible abarcar más lugares. Claro. Nos enfocamos en la región Piura, también por ser una región amplia, con bastantes diferencias geográficas que implican que hay diferentes lugares en los cuales se insertan, ¿no?, las personas trabajadoras. Fronteriza, además, supongo también, que algo pesaría. También es una región donde hay bastante población venezolana instalada, porque claro, son personas que ya han llegado, que están acá, que están trabajando, y la idea era entender en qué contexto están trabajando, en qué clases de sectores trabajan, porque no lo sabemos, digamos. No tanto hacer un análisis cuantitativo, más un análisis cualitativo, ¿no?, de quiénes son, de qué es lo que buscan, en qué sectores están y cuáles son las condiciones de trabajo también, ¿no? ¿Esta es una inserción para obtener información de cara a que los tomadores de decisiones puedan usar esto como un insumo para políticas públicas probablemente, o tiene otros objetivos posteriores? Claro, en parte sí, ¿no? Porque como no hay información, no sabemos cuántas personas son, no sabemos, por ejemplo, sabemos ahora que hay mucho más familias, claro, mujeres también, ¿no? Eso implica nuevos desafíos también, ¿no?, para las personas que trabajan. No es lo mismo venir a trabajar como una persona claro, sola, joven, hombre, o estar acá con una familia, o otros dependientes incluso. Tal vez hablaremos de eso más adelante, pero en una encuesta que realizamos vimos que las personas nos contestaron, la mayoría que tienen dependientes. No necesariamente acá, puede ser en Venezuela, pero incluso así implica nuevos retos, ¿no? ¿Y podrían, a partir de la investigación, elaborar o plantear un perfil personal y familiar quizás de quienes han migrado y están trabajando en este momento en Piura, quienes se han insertado en el mercado laboral? Sí, tal vez comienzo yo y luego Stephanie construye el perfil más complejo. Cuando nosotros planteamos el proyecto, teníamos algunas intuiciones a partir de estudios previos y de lo que finalmente observamos también en el día a día, ¿no? Sabíamos o sospechábamos que había una dificultad tremenda para que la población migrante venezolana se inserte en el mercado laboral, sobre todo en el mercado laboral formal, que ya de por sí es un reto en el país, ¿no? Y además intuíamos que en las regiones norte del país, como Estefan había mencionado, el estudio se realiza en Piura, pero el proyecto en general abarca también las regiones Lambayeque y La Libertad. Sospechamos que probablemente había inserción laboral en actividades de mucha mano de obra intensiva, por ejemplo, la agroexportación. Claro. Y ese fue como nuestro foco inicial y fue también un poco con lo que Stephanie comenzó la investigación. Pero luego, y ya ella nos contará más completamente, descubrimos que esas intuiciones, algunas eran ciertas y otras en realidad no tanto. Claro, porque lo que pasa es que en sector formal, como las empresas agroexportadoras en las cuales hay control, pues, ¿no?, de quienes laboran, es mucho más difícil para que estas personas se inserten, porque muchas veces no tienen documentos que les permiten trabajar de manera formal, ¿no? Eso también es una de las barreras, obviamente, que ya sabemos que existe, porque si bien las personas pueden tener las calificaciones para trabajar como técnicas o otros en esas empresas, no han podido hacer reconocer sus diplomas y o calificaciones, y llegan sin ser digamos, aptos para esos trabajos, pues, ¿no? Pero se insertan en otros trabajos que, claro, como la mayoría de la población peruana también en la región, que son mucho más precarios. Pero una de las cosas que vimos es que esa región, obviamente, que es pesquera, hay bastante gente que trabaja en la pesca, por ejemplo. Y no son personas que trabajaban en la pesca antes en Venezuela, ¿no? No han tenido que aprender. Y ahí se ve, por ejemplo, una diferencia entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, que los hombres tienden a hacer trabajos más pesados, digamos, de pesca en sí, o sea, claro, se van en alta mar a pescar, como los hombres peruanos. Las mujeres trabajan más en lo que es el procesamiento, ¿no?, de todos los productos de la pesca. ¿Y hay un Estado, al menos en Piura, presente para intentar resolver o regularizar la situación migratoria, Stephanie?
Sí, se hacen muchas cosas, ¿no? Desde diferentes instituciones del gobierno, por ejemplo, para facilitar la realización de sus trámites, ¿no? Para que sean formalmente autorizados a quedarse acá. Incluso en lo que es el reconocimiento de sus títulos, creo que Piura es la primera región en el Perú que cuenta con más títulos reconocidos. O sea, hace todo un trabajo para, digamos, ayudar al migrante a formalizarse en diferentes ámbitos, ¿no? Pero todavía o sea, los procesos son muy largos, muy tediosos, costosos. La pandemia obviamente no ayuda en eso. Una de las personas con quien conversamos nos contaba que si bien su carnet de extranjería, que es un primer paso a muchas cosas, digamos que estuvo listo en, creo que octubre de 2020, pero le entregaron casi 2 años después, ¿no? O sea, lo tenía, pero no lo tenía, ¿no? O sea, todos esos trámites que pueden haber empezado se demoran bastante en acabarse. Eso afecta a las personas porque en ese tiempo no tienen la documentación que les permite tener acceso a la educación, a la salud, ¿no? Así que sí hay muchos esfuerzos, incluso en términos de trabajo. La dirección, ¿no? regional de trabajo está haciendo muchas cosas. Hay mucho trabajo de las ONGs también, ¿no? En la región Piura, muchas iniciativas para fondos semillas, por ejemplo, para ayudarlos que ya tienen emprendimientos que están funcionando a que se lancen, ¿no? Muchas cosas se están haciendo digamos, entre diferentes instituciones, ¿no? De la mano con el gobierno, pero todavía hay muchas necesidades también, y los eventos climáticos extremos que están ocurriendo en la región, bueno, en todo el Perú, pero afectando bastante a la región norte, no están ayudando, ¿no? Complejiza mucho más. Claro. Sí, una de las cosas, por ejemplo, que vimos que me pareció interesante es que, si bien podemos pensar que esos eventos climáticos afectan de manera directa, digamos, la agricultura, ¿no? La pesca, hay también muchos efectos indirectos. Por ejemplo, en lugares pequeños puertos, si no hay pesca, la vida del pueblo no se mueve, no hay movimientos, ¿no? De motocar, de servicios, ¿no? Alrededor de la pesca, el pueblo ya es como muerto. Incluso eso hemos visto que afecta a gente que trabaja hasta en la educación, porque si los pescadores no reciben su salario, al docente no le pagan, porque el pescador es un padre de familia que no paga la escuela, y al final la escuela privada no paga al docente. O sea, hay efectos indirectos de eventos climáticos, no solamente la agricultura o la pesca, ¿no? Afecta a toda la comunidad al final. Entiendo. ¿Y hay evidencia en la investigación del tema de trata de personas, Mario? Justamente ese proyecto, como un gorro o sombrero, tiene desde el IDEPUC diversas investigaciones. La investigación sobre trabajo que lidera Stephanie. También tenemos una investigación sobre barreras de acceso a la educación básica regular para niños, niñas y adolescentes. Y otra en torno a trata y xenofobia, ¿no? Y se ha identificado que hay redes de trata para diversas formas de explotación, una de ellas, por ejemplo, la explotación laboral, ¿no? Y que además la respuesta estatal, si bien en términos formales se plantea como compleja y completa, muchas veces está permeada por prácticas de xenofobia y discriminación a raíz de la condición migrante extranjera de personas venezolanas, ¿no? Entonces es una situación bastante dramática, ¿no? Bastante dramática, bastante compleja, que además se afecta porque estamos hablando de población de muchísima movilidad, que es difícil rastrear, que es difícil proteger y que a la cual, si la autoridad no tiene una verdadera intención de cumplir su función, le pierde el rastro rápidamente. No, sin duda, sin duda. Stephanie, y en la dificultad y en los problemas que has mencionado para la inserción laboral, ¿aparecen también estos elementos más culturales como la xenofobia, la inseguridad ciudadana, estos elementos que están ahí dando vueltas? No, de hecho, las personas nos comentaron, ¿no? Que muchas veces, si bien el trabajo puede parecer, les ofrecen, ¿no? Un trabajo, cuando se enteran de que son venezolanos, les dicen abiertamente, a veces no te voy a dar el trabajo porque eres venezolano o venezolana. También muchos prejuicios hacia las mujeres venezolanas. Personas con quien hablamos nos comentaban que no vamos a contratar venezolanas porque tenemos miedo de las consecuencias de nuestras familias, nuestros matrimonios. Una hipersexualización de la migrante, ¿no? Sí, que juega en contra de las trabajadoras mujeres venezolanas, ¿no? Muchas veces, desgraciadamente. Pero también nos dijeron en la encuesta que saben que en muchos casos les van a hacer trabajar horas extras, no les van a pagar,
porque el empleador se aprovecha de que son extranjeros, a veces porque no conocen el pago normal cuando empiezan a trabajar, después se enteran de que han sido explotados durante muchos meses, porque eso no es lo que se cobra anualmente, ¿no? Aparte que como vienen de un contexto donde también ganan tan poco en Venezuela, claro. Aunque la mayoría de esas personas son personas que ya tienen años acá, ¿no? Que entrevistamos, ¿no? Ya están enterados, digamos, de lo que gana uno en el Perú, ¿no? Más o menos. Pero cuando llegaron, sobre todo, ¿no? Les hacían trabajar en la pota, por ejemplo, limpiando la pota, y les parecía bastante dinero lo que dan por día. Empezaron a trabajar horas y horas, además de 14 horas, a veces limpiando pota, porque ahí es por producción lo que uno gana. Claro. Así que más trabajo, más gano. Y después se daban cuenta que, bueno, no es supuestamente lo que uno ganaría si limpia esa cantidad de pota, ¿no? Así que una vez que, digamos, conocen el pago normal para el tipo de trabajo que está realizando, claro, pueden sentirse en derecho de reclamar, pero también, bueno, si reclaman, pierden su trabajo en muchos casos también, ¿no? Nos hablaron también del despido arbitrario, ¿no? Básicamente, si no te gusta lo que te ofrezco, cuando puedes irte, hay un montón de personas que necesitan trabajar, ¿no? Y eso, obviamente, la informalidad afecta a todos, ¿no? No solamente a las personas extranjeras, pero digamos que ellos también, lo ha sido la pandemia y todo, no han recibido los bonos que han podido recibir los peruanos también, ¿no? Han sido más afectados también en ese sentido, ¿no? O si habían podido ahorrar algo para lanzar un negocio, la pandemia ha frenado también todos esos pequeños emprendimientos que podía haber, ¿no? Eso también es una cosa que vimos, ¿no? O sea, personas que habían ido ahorrando para empezar su negocio y se han visto en la imposibilidad de hacerlo, ¿no? Hola, Mario, no sé si la investigación dio espacio para preguntarse si el panorama para el migrante en el Perú es tan complejo, a partir de lo que nos cuesta Stephanie, la posibilidad de insertarse, la documentación, en fin, todo lo complejo que puede ser, ¿por qué sigue siendo el Perú un lugar atractivo para ellos? Sí, esa es una muy buena pregunta. Como comentaba al inicio, el proyecto es un proyecto binacional entre Perú y Ecuador, porque partimos de reconocer que el Perú es el segundo lugar de migración, de destino de la población venezolana, luego de Colombia, ¿no? Y que en medio se encuentra, por ejemplo, el Ecuador, pero que el Ecuador suele ser una región de tránsito, ¿no? Que, por ejemplo, el Ecuador tiene problemas de informalidad laboral, como las tiene muy altas, como las tiene el Perú, pero cuyas dinámicas económicas son otras, ¿no? Sobre todo en términos de una economía dolarizada, lo cual hace que la vida y la inserción laboral sea mucho más costosa. El Perú no. Y si bien la pandemia pudo frenar de alguna manera la llegada de migrantes venezolanos porque, bueno, se cerraron las fronteras, se militarizaron, el propio cierre de las cuarentenas no la detuvo del todo. Y cuando se volvió a abrir las fronteras, la población venezolana ha seguido migrando con destino del Perú porque está la esperanza de que, lamentablemente, en la informalidad hay oportunidades, ¿no? Y que, como decía Stephanie, lo poco que pueden generar significa mucho frente a la economía venezolana cuando manda remesas. Incluso varias personas con las que hemos trabajado a lo largo del proyecto indican que sus familiares, a pesar de conocer estas situaciones que ellos se enfrentan aquí en el Perú, desean venir, están ahorrando para poder venir y les piden ayuda para poder llegar al Perú, ¿no? Claro, pero también la gente, las personas con quienes trabajamos no son personas que acaban de llegar, son personas que ya están varios años. Y tal vez hace varios años era más interesante estar acá. Ahora no necesariamente el Perú es mejor que otro país de la región, pero ya están. Así que bueno, ya que estoy acá tengo que hacer algo para salir adelante. Pero muchos se están yendo también. Cuando estuvimos en Piura, hablamos con un grupo de personas que están, digamos, conectadas con la comunidad venezolana en general en Piura, y nos dijeron que muchos se van hacia el norte, hacia Estados Unidos. Claro. Muchos se están cruzando por el Darién también. Y son personas que conocen las personas con quienes conversamos, ¿no? Personas cercanas, familiares, a veces amigos. O sea, no necesariamente se están quedando en la región Piura, ¿no? Están yendo hacia el norte ahora. Esas caravanas por el Darién son impresionantes, con los peligros que involucran, sí, ¿no? Y nos contaron de primera mano, ¿no? Cómo la hija ¿no? Había pasado por eso. O sea, son realidades. En Piura hay ahorita un montón de personas también que se están yendo
hacia el norte. Sí, sabemos que la cifra de personas venezolanas que quieren quedarse en el Perú se ha venido reduciendo. En los primeros años hablábamos acerca del 90% de las personas venezolanas querían o tenían intención de quedarse en el Perú. Ahora sabemos que es alrededor del 70%. Sigue siendo una cifra bastante alta, pero como Stephanie explica, se ha reducido, ¿no? Y también es porque el fenómeno migratorio y desplazamiento va mutando y cambiando en el tiempo, ¿no? Se conoce el lugar, se generan nuevas expectativas de migración, etc. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que es muy cambiante y de mucha, vale la redundancia, movilidad también. Seguro. Claro, además hay muchas idas y vueltas también. Sí, pues. No es porque estoy en Piura que me quedo en Piura. La gente se regresa a Venezuela, a veces para visitar familiares, vuelven a la región. Pero de alguna manera, y son personas que a veces no han llegado a conocer Lima, no han llegado hasta Lima. Okay. Se han ido de frente a esa región por conocidos, ¿no? Les han dicho ahí vas a poder trabajar, o algún ente y algún familiar, ¿no? Pero no han llegado a Lima y a veces no quieren porque les han dicho, ¿no? Que Lima es más agresiva para el migrante y hay más competencia y te pagan menos también. Así que de alguna manera Piura ofrece más tranquilidad, digamos. Entiendo. Pero la paradoja es interesante, ¿no? La informalidad finalmente me puede acoger laboralmente pese a toda la precariedad que me plantea, pero al mismo tiempo es un caldo de cultivo peligrosísimo para lo que puede pasar conmigo después, Stephanie. Claro, pero lo que permite también la informalidad es esa modalidad, digamos, de emprendimiento, sí, pues, que no es lo ideal, que la misma fórmula funciona para muchos trabajadores peruanos también, ¿no? Pero especialmente para familias, por ejemplo. Claro. Porque si soy mi propio jefe, Ajá. no tengo que lidiar con los prejuicios del jefe contra los migrantes, porque, bueno, Claro. yo puedo contratar a otros también venezolanos si quiero. A veces se juntan, ¿no? Las personas con amistades, ¿no? Conocidos, hacen un negocio de venezolanos, digamos. Pero también para las personas que tienen hijos es más fácil manejar los horarios, ¿no? Lógico. Porque justamente los horarios de trabajo son muy, digamos, extensos para las personas. Bueno, en general en el Perú, ¿no? No hay respeto de los horarios laborales. Y además considerando, como decía Mario, que son personas que vienen de otro nivel, a veces estrato socioeconómico, pueden ser personas que tenían un horario de oficina, ¿no? Más tranquilo, y ahora se encuentran a pescar, ¿no? Claro. Cosas que uno nunca habían hecho, y otro es un trabajo mucho más difícil físicamente, ¿no? Seguro. Y más demandante, y son personas que no necesariamente quieren aceptar hacer eso, ¿no? Lo cual se entiende totalmente, ¿no? Pero así que si soy mi propio jefe, puedo manejar mejor mis horarios, mi familia, y no tengo que lidiar con tal vez De acuerdo. conducta. Y no sé si viene a cuento, pero hace más de una semana atrás conversé con pescadores artesanales del norte que están dedicados a pota y a perico, y que antes entrar al mar significaba 8 horas mar adentro y regresar con la pesca. Pero es que ahora ya no hay. Entonces tienen que irse 5, 10, 15 días mar adentro sin ver a las familias. Stephanie, no sé si pudiste ver algo de esta realidad. Sí, nos contaron familias de pescadores, ¿no? Efectivamente, eso es otro problema de la región norte, hay bastante depredación de los recursos. Así es. De lo que entiendo, embarcaciones también chinas que vienen, digamos que la pota creo que no está muy regulada de lo que entiendo, y lo cual puede ser beneficioso en ciertos momentos para la comunidad, ¿no? de esos puertos, por ejemplo, para Chique, donde estuvimos, ¿no? Donde se extrae bastante pota, pero también implica que sí, pues ahorita estamos en una situación bastante preocupante para ciertas especies, y efectivamente los pescadores tienen que ir más lejos, arriesgarse más también, y también nos comentaron que hay piratas, digamos, en esa zona. Mía. Sí, por Paita, también. ¿Qué más? Digamos, ya, solo faltaban los piratas. Sí, los piratas, que ponen en peligro también la vida de las personas que se arriesgan más para trabajar, ¿no? Sacar recursos pesqueros, y están frente a ese peligro también, ¿no? Y quisiera yo recoger esa idea de que estamos hablando de familias, claro, ¿no? De familias, muchas de ellas con menores, en las que la red de soporte básicamente es la red propia familiar o de otros migrantes, amistades, en un contexto en el que en el Perú no hay políticas de acogida, pero tampoco de cuidado de personas vulnerables como niños, niñas y adolescentes, y en las que además el sistema educativo, a pesar de los grandes esfuerzos que hacen
docentes, autoridades locales y autoridades regionales para acoger a los niños y adolescentes, no se da abasto. No se da abasto. No se da abasto, sobre todo luego de la pandemia. Entonces, los cupos de escuelas son muy reducidos, familias que tienen que priorizar algunas veces a uno de los hijos o hijas para que pueda ir a la escuela, ¿no? En desmedro de los demás. El problema migratorio genera que hay un desfase entre los grados de escolaridad y los años de escolaridad también. Entonces, no es sencillo para las familias finalmente tener que satisfacer las necesidades de todos sus miembros, ¿no? Y aparte que algunos de los miembros también de las familias ahora son personas mayores también. O sea, no solamente los dependientes son menores. Personas también vienen con los abuelos o los abuelos les alcanzan en algún momento, porque también justamente para ayudar en el cuidado a veces, ¿no? Para que los jóvenes puedan salir a trabajar, necesitan alguna red de apoyo y como no la tienen acá, claro, los abuelos vienen a veces también a ayudarles. Entiendo. Y si el abuelo quiere trabajar, bueno, su edad tampoco no ayuda. No ayuda. Porque, o sea, lo único que puede hacer es cuidar a sus nietos, pero salir a trabajar es mucho más complicado para una persona mayor y extranjera también, que es otro problema también que hay en Piura, pero también en todo el Perú con las familias, ¿no? Venezolanas. Pero no lo hemos conversado, quizás el tiempo nos va a ganar para ello, pero lo que significa la migración también es un bono demográfico para el país. Llega mucha gente joven. Si las políticas públicas pudiesen estar pensadas para incorporar a toda esa población al sector más formal de nuestra economía, de pronto nuestro crecimiento y el impacto sería mayor, Mario. Sí, claro que sí. Y justamente es importante saber que el Perú se encuentra aún en el bono demográfico. Somos una economía y una sociedad que tiene muchísimos jóvenes dispuestos a trabajar. dispuestos a trabajar y que lamentablemente el Perú no ofrece necesariamente todas las oportunidades que debería, y frente a un contexto como el que ahora enfrentamos, una recesión, lo hace aún mucho más difícil. Y aparte que nacen muchos niños peruanos también de esas familias. No, sí, claro. Se crean nuevas familias, ¿no? Eso también es lo maravilloso de la migración también. Bueno, nada, qué interesante. Me quedaría conversando con ustedes, Sam, Mario, Stephanie, pero ya nos están diciendo que nos tenemos que ir. Quería agradecerles muchísimo que se hayan tomado el tiempo para contarnos de ese proyecto. Enhorabuena por los hallazgos, creo que son muy valiosos. ¿Qué falta en el proyecto, Mario? Ya para cerrar, ¿cuál es el siguiente camino? Estamos culminando 3 investigaciones, la de trata liderada por Stephanie, la de trabajo liderada por Stephanie, una sobre trata y otra sobre educación. Se vienen mucho trabajo de incidencia con autoridades locales y sociedad civil, también de visibilización en medios de comunicación regionales. Y el próximo año todavía continúa el proyecto y vamos a desarrollar trabajo de educación y formación para Policía Nacional, autoridades educativas, autoridades regionales en torno a los temas de interculturalidad, educación, trata o prevención de la trata, xenofobia, etc. Fundamental, todo lo que has planteado. Bueno, les queda camino. Nos queda camino por recorrer. Muchas gracias. Nuevamente, Mario, Stephanie, ha sido un gusto tenerlos aquí en el programa. Gracias, Carlos. Bueno, y antes de terminar, quería compartir con ustedes que se viene un evento interesante. Tenemos un curso corto online que lleva por nombre Introducción a la Gestión Ambiental con enfoque intercultural. El objetivo de este curso es conocer, las bases de la gestión ambiental en el país para exigir su cumplimiento. Desde la Constitución Política van a ver el desarrollo que se da respecto al desarrollo y al derecho al medio ambiente, los recursos naturales, protección de la Amazonía. Se va a revisar la Ley General del Ambiente en este curso, la política nacional. En fin, va a haber una cobertura amplia de todas las herramientas jurídicas que cuenta el país en estos temas. Si usted quiere participar, esto va el 6, 8, 13 y 15 de noviembre. Queda poquito tiempo. Atención a las inscripciones. De 8 a 10 de la noche. No hay razón para no estar, al final de la jornada, un ratito no se engancha con este curso online. La docente es Andrea Domínguez, abogada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene título en segunda especialidad en Derecho Ambiental y en Recursos Naturales por la Casa de Estudios, por esa misma Casa de Estudios. La modalidad a distancia, por supuesto. Tengo un correo, comunicate.idepuc@puc.edu.pe. Es largo, vamos a decirlo de nuevo. comunicate.idepuc@puc.edu.pe. O contáctenos por el WhatsApp. También se puede llamar al IDEPUC y preguntas por el WhatsApp del IDEPUC y ahí dejas tu mensaje. Y cierro contándoles de un ciclo de cine CBR más 20. Con ocasión de cumplirse los 20 años de presentación del informe de la Comisión de la Verdad, seguimos en un año importante en este marco, en este tema.
se ha organizado un ciclo de cine en la Facultad de Estudios Generales Letras. 4 peliculones. La Boca del Lobo, esa va el 7 de noviembre. Esa para la gente joven es fundamental, no se la pueden perder. Viaje a Tumbuctú, de Rosana Díaz Costas, va el 9. Este fue nuestro castigo, de Luis Cintora. Este es muy reciente, del 2023, el 14 de noviembre, y el 16, Estado de Miedo, de Pamela Yates, Paco Dionís y Peter Kinoy. Fechas 7, 9, 14 y 16 en la Facultad de Estudios Generales Letras de la Universidad. Bueno, hemos cumplido. Nos vamos, el tiempo nos ha ganado. Gracias, como siempre, por ser parte de Amigos con Derechos. Tengan muy buenos días.